tardes, aquí estamos. Vamos a hacer el vídeo de la interpretación geométrica de la derivada. Para ello, lo que vamos a hacer es, a partir de un dibujo, relacionar la derivada que vimos en el vídeo anterior con la tangente, a la curva en un punto. Entonces, para ello, vamos a hacer un dibujo para ver si lo entendemos. Primero, hacemos un sistema de referencia cartesiano. En este sistema de referencia dibujamos la curva correspondiente a una función. En esa curva pintamos un punto A y un punto B. Bien, un punto A y un punto B. Una vez que tenemos el punto A y el punto B, trazamos una proyección al eje de las X del punto A, que le vamos a llamar X sub 0, y una proyección por el punto B al eje de las X, que le vamos a llamar X sub 0 más incremento de X. Esta medida la vamos a llamar incremento de X. Si por el punto A trazamos una paralela al eje de las X, y por el punto B una paralela al eje de las Y, se nos forma un triángulo AB. Este punto le vamos a llamar C, a este punto le vamos a llamar D y a este punto le vamos a llamar E. De esta forma, observad que tenéis en este dibujo, si unimos A con B, un triángulo rectángulo en C. ¿Qué más tenemos que hacer en este dibujo? Bueno, pues tenemos que pintar la recta tangente por el punto A, que recordad que la recta tangente solamente toca a la curva en un punto, y la recta secante a la curva que pase por el punto A y por el punto B. La recta secante le vamos a llamar S. La recta secante pasa por el punto A y por el punto B. Lo prolongamos y llamamos S. El ángulo que forma la recta secante con el eje de las X, le vamos a llamar a ese ángulo, le vamos a llamar beta. Y al ángulo que forma la recta tangente con el eje de las X, le vamos a llamar alfa. Que no se nos olvide que el ángulo alfa, como la recta del eje de las X es paralela a la recta que pasa por A y por C, también es igual a este ángulo alfa. Y, por supuesto, el ángulo que forma la recta secante con el eje de las X, que es beta, será igual, como esta recta del eje de las X es paralela a la recta que pasa por A y por C, será igual también a este ángulo que le vamos a llamar beta. Por tanto, tenemos la recta secante, la recta tangente, ya tenemos el dibujo. Ahora hay que tener en cuenta, vamos a recordar que en este dibujo la recta tangente forma un ángulo alfa con el eje de las X, luego la pendiente de la tangente le vamos a llamar, es igual a la tangente de alfa, como sabemos de geometría. Y la pendiente de la recta secante va a ser igual a la tangente de beta. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos hecho esto, a estas ecuaciones le vamos a llamar 0. Ahora vamos a sacar, para relacionar el dibujo con la parte de la derivada, vamos a recordar, bueno, aquí nos falta en el dibujo una cuestión muy importante, que la imagen de X sub 0 es f de X sub 0, es decir, este valor, y la imagen de X sub 0 más incremento de X sería este valor, que lo llevamos al eje de las Y, y sería f de X sub 0 más incremento de X. Bueno, además de eso, es verdad que la diferencia, esta medida que va desde aquí hasta aquí, eso es el incremento de Y. Por tanto, fijaros, con esto que tenemos ya podemos empezar. Seguir, ¿verdad? El incremento de Y es la diferencia de f de X sub 0 más incremento de X menos f de X sub 0. F de X sub 0 más el incremento de X menos f de X sub 0. Pero también, como la f de X sub 0 más incremento de X sería esta medida que va desde O
hasta aquí, los segmentos de paralelas comprendidos entre paralelas son iguales, equivaldría a dB. O sea que esto va a ser igual a dB y f de x sub 0 es esta medida, y esta medida, como este segmento es paralelo a este, es lo mismo que CD. Y esa diferencia de dB menos CD, fijaros, BD menos CD sería la medida BC. La medida BC. Claro, eso es el incremento de Y, pero el incremento de X, que es esta medida, los segmentos de paralelas comprendidos entre paralelas son iguales, es lo mismo que AC. Por tanto, a estas relaciones les vamos a llamar, esto les llamamos 0, pues esto les vamos a llamar 1, a estas dos relaciones que hemos obtenido. Y ahora, teniendo en cuenta, ¿os acordáis? Que la derivada de la función en un valor concreto, para un valor concreto, era igual al límite cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0 de incremento de y partido por incremento de x, ¿de acuerdo? Pues fijaros, si en esta ecuación que tenemos aquí sustituimos el incremento de x por la medida AC y el incremento de y por la medida BC, nos quedaría límite, porque son iguales, el límite cuando AC tiende a 0, de incremento de y, que lo tenéis ahí, que sería BC, partido por AC. Pero vamos a recordar quién es BC entre AC. BC es el cateto opuesto en este triángulo rectángulo ABC, y AC es el cateto contiguo. Fijaros. Luego, BC entre AC es la tangente de este ángulo que es beta. Este ángulo beta. Por tanto, esto sería igual a límite cuando AC tiende a 0 de la tangente de beta. Pero fijaros una cosa. La tangente de beta, que es la tangente de la recta secante con el eje de abscisas, que es lo mismo, porque el AC es paralelo al eje de abscisas, este ángulo de aquí, la tangente de este ángulo, cuando AC tiende a 0, se desplaza para acá, el punto B se desplaza por la curva para acá, y cuando AC se hace muy pequeño, el punto B prácticamente coincide con el punto A. Con lo cual, fijaros, la tangente de beta tiende a la tangente de alfa. O sea, que este límite sería la tangente de alfa. Pero, teniendo en cuenta, fijaros, teniendo en cuenta que la tangente de alfa era igual, lo tenemos aquí en la ecuación 0, en las ecuaciones 0, a la pendiente de la recta tangente, fijaros, hemos llegado al siguiente resultado, que f' de x sub 0 es igual a la pendiente de la recta tangente para la abscisa del punto A. O sea, fijaros, la pendiente de la recta tangente en el punto A es igual a la derivada de la función para la abscisa del punto A. Es decir, llegamos a que f' de x sub 0 es igual a la pendiente de la recta tangente. Por tanto, este sería el resultado de la interpretación geométrica de la derivada. Venga, nos vemos hasta el siguiente vídeo. Ánimo.